Mis 4 newsletters están automatizadas. Tengo muchos podcasts automatizados. Tengo algunos canales de YouTube también automatizados. Todo con inteligencia artificial. Y en definitiva, hoy en día tenemos muchos textos, vídeos, contenidos, incluso en redes sociales, totalmente automatizados y donde la IA genera guiones, textos, vídeos. Y esto está muy bien. Por ejemplo, el podcast Grandes Aprendizajes con resúmenes de libros, se lee el libro y se hace el resumen y te da los 10 puntos clave. A mí me ayuda enormemente eso, me hace ahorrar mucho tiempo y me da conclusiones, ideas que me ayudan en mi negocio. El podcast Noticias Marketing, lo mismo. Recopila las 10 noticias cada viernes más importantes de redes sociales y de inteligencia artificial, me las da y así estoy informado. En las newsletters, por ejemplo en la newsletter Marketing Radical, lo que hago, lo que tiene el prompt con inteligencia artificial, es buscar alguna historia, algún acontecimiento, algo que haya marcado el rumbo de la humanidad, que llame la atención y que aporte un valor para nuestros negocios, con un aprendizaje. Y esto te hace aprender sobre algún acontecimiento histórico y además lo relaciona con un aprendizaje de negocio. Y el podcast Inteligencia, Negocios con IA, ya tengo tantas cosas que ya no sé por dónde voy, bueno, Negocios con IA, que te recomiendo también que escuches, en la newsletter Negocios con IA, que también tiene podcast, estoy un poco disperso. Y bueno, la newsletter también está automatizada y ahí con mis herramientas, normalmente por las tardes, o con ahora mismo que estoy promocionando mi libro negociounipersonal.com, se saca una noticia, la del día anterior, la más importante, la más llamativa, sobre inteligencia artificial. La IA genera esa newsletter dando a conocer esta noticia y la relaciona con mi libro o con alguno de mis proyectos creados con inteligencia artificial. De forma que estás informado con la noticia más importante del último día sobre inteligencia artificial y además yo promociono alguna de las herramientas que haya creado, ya sea crearinfografía.com, mejorcrm.com, carruseles.es, autovideo.es, etc. Incluso en palabrainglés.com, te doy una palabra en inglés cada día con su traducción y 3 frases. También tengo la newsletter igual, que las genera, esas palabras, las busca con inteligencia artificial y te manda el email y todo automatizado y creado con inteligencia artificial. Incluso las páginas web. Es decir, la inteligencia artificial nos ayuda enormemente a crear negocios y a automatizar las cosas y los procesos. Pero hay algo que tenemos que tener muy en cuenta y es el toque humano. ¿Por qué? Porque si no le damos un toque personal de alguna forma a nuestro negocio, incluso a nuestros contenidos, al final se crea un contenido, como diría ChatGPT, vacío, que no tiene alma. Y creo que es importante generar esta cercanía, porque hoy en día muchos emprendedores, muchos negocios automatizan y crean cosas con IA, que como digo, puede ayudar mucho. Mi voz clonada en el podcast Grandes Aprendizajes a mí me ayuda personalmente. Si lo hiciera una persona, ¿ayudaría también? Sí, pero por una parte me haría perder mucho más tiempo, las personas nos dispersamos, como has podido comprobar en este episodio, contamos lo mismo varias veces, no vamos directos al grano, nos perdemos cosas, cometemos errores, y la IA también comete errores, pero no es tan productiva, o sea, no soy yo tan productivo creando episodios de resúmenes de libros de forma tan frecuente, no podría hacerlo yo. Por tanto, a nivel de productividad y a nivel de ofrecer mejor servicio, más valor, la IA nos supera. Si le aportamos un toque personal, ya no tiene por qué ser en la newsletter o en el episodio de podcast, que también hay una estructura y hay que saber pedirle las cosas a la IA. Por ejemplo, en el podcast Grandes Aprendizajes, una vez más, al principio te digo, quédate hasta el final porque te diré la frase que más me ha llamado la atención del podcast. Este tipo de cosas, si no se las sabes pedir porque sabes de estrategias de marketing, de retención, etcétera,
por mucho que le digas a la IA, hazme un resumen, no le va a surgir. Tienes que saber qué pedirle. Bien, el caso es que yo podría meter una coletilla o crear un listado de mis anécdotas para que la IA lo metiera. Y este tipo de pequeños gestos hace que mejore la retención, que mejoren las conversiones, que mejoren las ventas, que te diferencies del resto de contenido generado con inteligencia artificial, del resto de automatizaciones. Y si vas un paso más allá y, por ejemplo, grabas episodios tuyos también personales, como estás escuchando en este, o en la newsletter de vez en cuando mandas tú una escrita a mano sin plantilla contando un error, algo que te ha sucedido, un aprendizaje que has sacado, o grabándote un vídeo tú, o en redes sociales, que las puedes tener automatizadas también, como tengo yo, pero he creado el contenido, y también puedes crearlo con carruseles.es. Si tú creas algunos tuyos, incluso saliendo tú y trabajando tu marca personal, hay una estrategia que voy a seguir recientemente y que he contado en el podcast de Instagram. Que si te interesa el tema de Instagram, escucha ahora mismo el podcast de Instagram. Búscalo donde estás escuchando esto. Bueno, el caso es que este tipo de estrategias para generar más cercanía las puedes utilizar también en redes sociales, teniendo cosas automatizadas, contándolo, por ejemplo, como estoy haciendo yo aquí, y en Instagram, en mi caso, voy a hacer ahora Reels durante 15 días con un formato que está despuntando. Dejémoslo ahí. Escucha el podcast de Instagram y sígueme en Instagram @BorjaGirón para ver ese formato de Reels que voy a empezar hoy, 3 de agosto de 2026. Y voy a estar 15 días así. Bien, pues el toque personal te diferencia. Y si usas la IA, está genial, como yo siempre recomiendo. En el Club Triunfers tenemos una sección específica sobre inteligencia artificial. Recuerda que el Club Triunfers tiene una versión gratuita, de momento, hasta llegar a los 1000 primeros emprendedores. Triunfers.com. Por eso tienes que buscar la forma de personalizar tu contenido, de hacerlo único y de darle tu toque personal, ya sea en la misma automatización con algo en particular o creando un contenido de otra forma. Ya sea una newsletter de vez en cuando, aunque tengas automatizadas tus newsletters, un vídeo en redes sociales, vídeos de vez en cuando en tu canal de YouTube o un canal de YouTube donde sales tú, episodios de podcast donde tú cuentas las cosas, que no sea una IA automatizado. Y esto es muy importante. De nuevo, te permite diferenciarte de la competencia, posicionarte mejor con tu marca personal, posicionarte mejor en las respuestas de Gemini, ChatGPT y obviamente de Google, y mejorar las conversiones, porque da ese toque humano, se aumenta la confianza y la confianza y la repetición al final hace que haya más ventas. Así que espero que lo tengas en cuenta, que la IA para mí es algo brutal, me ayuda enormemente a automatizar procesos, a crear cosas que no podría yo crear jamás si no fuera por la inteligencia artificial, hacerlo mucho mejor, y es al final una herramienta que te permite multiplicar tus capacidades, transformar una idea en una realidad sin necesidad de conocimientos avanzados. Y esto nos diferencia enormemente de muchos competidores que aún no están ahí. Y también, si le damos ese toque personal, hará que mejore todo el negocio. Espero haberte ayudado. Soy Borja Girón. Únete al Club Triunfers. De momento gratis para los 1000 primeros. Estamos más de 600. Triunfers.com. Tenemos una sección de IA y te va a encantar. Triunfers.com. Chao.